Hola, ¿qué tal? Soy Dimas Alessandro Torres Abono, estudiante de la especialidad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy cursando actualmente el octavo ciclo y el proyecto que les voy a presentar es para el curso de MATLAB 1 de la Institución de Cursos Tecnológicos del Perú. Como podemos ver, el proyecto que implementé es la característica angular del generador síncrono de polos salientes. Para empezar con la teoría, con algo básico, una máquina síncrona puede ser usada como un generador o como un motor. Por lo general se usa como un generador. Esta máquina síncrona consta de dos partes. La primera que viene a ser el rotor y la otra que viene a ser el estator. En un generador síncrono se instala un devanado monofásico en el rotor y se hace pasar corriente continua por este. Y al hacer girar el rotor debido a un motor primo, ya sea, por ejemplo, una turbina Pelton, ¿no? Una turbina Francis también, hace girar el rotor y se instala un campo giratorio. Ahora, el campo giratorio produce un FEM inducido, ¿no? En el estator. Como podemos ver, al lado izquierdo tenemos los datos del generador. Uno que es la potencia aparente en megavolt ampere, el otro que es potencia activa en megawatts, el voltaje nominal en kilovolt, la resistencia ohmica del devanado de armadura, la reactancia síncrona por el eje Q en por unidad, la reactancia síncrona por el eje D en por unidad también. También tenemos dos botones, ¿no? Una que es a condiciones nominales, la otra que es a condiciones no nominales. Ahora, si queremos pulsar el botón de condiciones no nominales, tenemos que introducir unos valores, ¿no? Que es voltaje por unidad, factor de potencia y corriente por unidad. ¿En qué se diferencian estos dos? Básicamente que cuando yo pongo condiciones nominales, el factor de potencia viene a ser el coseno inverso de la división de la potencia activa y la potencia aparente. Mientras que si pongo condiciones no nominales, yo introduzco el factor de potencia y a partir de ahí empiezo a calcular todo, ¿no? También tenemos como datos de salida la excitación, el ángulo de carga, el ángulo de carga crítico para un P máximo y el ángulo de carga crítico para un P mínimo. Una potencia máxima también. Y posteriormente al lado derecho tenemos potencia activa, potencia sincronizante y potencia reactiva. Vamos a explicar con ejemplos cómo es que se desarrolla la potencia activa para el motor y para el generador. Aquí tenemos al medio una gráfica. Esta gráfica es un diagrama fasorial, el diagrama fasorial de la ecuación de Pottier, que se usa en un generador síncrono de polos salientes. Esta ecuación, eh, esta ecuación de Pottier se simplifica para un rotor liso o rotor cilíndrico. Este rotor cilíndrico por lo general se usa para una turbina, por ejemplo, una central térmica, ¿no? Donde las velocidades son muy altas. Ahora, la ecuación que tenemos aquí abajo es la ecuación para la excitación que se extrae del diagrama fasorial de la ecuación de Pottier. Y es la que vamos a utilizar para calcular la excitación. Si bien es cierto, también podemos calcular la excitación de otra forma, que vienen a ser en dos partes. Esta expresión que está aquí es una muy buena aproximación. Ahora vamos a comenzar con ejemplos. Para comenzar ponemos condiciones nominales. Luego introducimos los datos de una central, por ejemplo, ¿no? Una central de 17.5 megavolt ampere de 12.38 megawatts y de un voltaje nominal de 6.5 kilovolt. Para una resistencia ohmica del devanado de armadura ideal, que es 0, una reactancia síncrona por el eje Q de 0.76 por unidad y por el eje D de 1.37 por unidad. Como esas condiciones nominales, ponemos acá, calcular. Aquí tenemos que la excitación en por unidad es 1,88913. El ángulo de carga de 0,52. Un ángulo de carga crítico para P máximo de 1,23 y un ángulo de carga crítico para P mínimo de menos 1,23, con una potencia máxima de 1,48419. Vamos a ver los gráficos. En los gráficos tenemos la potencia activa, ¿no? Esta potencia activa, como podemos ver, a partir del eje X, tiene dos partes. La parte derecha
a partir del 0 es cuando se comporta como un generador. Y la parte izquierda es cuando se comporta como un motor. Como podemos ver en la parte donde se comporta como un generador, el ángulo crítico, es decir, el ángulo donde alcanza un P máximo, es 1,23291, para el cual la potencia máxima es 1,4841. También tenemos la potencia sincronizante. ¿Qué es la potencia sincronizante? La potencia sincronizante es la que determina el área de operación estacionaria para un generador o motor síncrono, ¿no? Y si la potencia sincronizante es mayor a 0, entonces decimos que está en un punto de operación estable. Sin embargo, si es menor a 0, es inestable, ¿no? Como podemos ver aquí, la potencia sincronizante es mayor a 0 para todo delta, ¿no? Que delta viene a ser el ángulo de carga. Entonces, siempre es positivo, o sea, es estable, ¿no? También tenemos la potencia reactiva, que viene a ser bastante similar a la potencia sincronizante. Y esta potencia reactiva se grafica desde un ángulo crítico negativo hasta un ángulo crítico positivo. Ahora vamos a introducir otros datos de otra central. A ver, tenemos para la central de Mantaro 1. Como sabemos, la central de Mantaro cuenta con varios generadores y este es uno de sus generadores, ¿no? Tenemos para una potencia aparente de 100 megavoltampere, una potencia activa de 114 megawatts, y por lo general estas centrales, estos generadores para las centrales hidráulicas generan 13,8 kilovolts por lo general. Para un devanado de armadura, una resistencia óhmica del devanado de armadura 0, una reactancia síncrona por el eje D de 0,71 y una reactancia síncrona por el eje, por el eje Q, y la otra es por el eje D de 1,064. Ahora, como vamos a calcular a condiciones no nominales, puesto que variamos el factor de potencia, ponemos un voltaje por unidad de 1, una corriente por unidad de 1, pero el factor de potencia lo vamos a cambiar. En este caso vendría a ser 0,8. Ponemos calcular y nos calcula, ¿no? La excitación, que está a 1,83 en por unidad, el ángulo de carga 0,37 en radianes, vale decir. El ángulo de carga crítico 1,32 radianes, el ángulo de carga crítico para P mínimo menos 1,32 radianes y la potencia máxima es 1,78. Vamos a graficarlo. Aquí está. Como podemos ver, y ya había explicado que la parte derecha es cuando se comporta como un generador, en el cual el ángulo crítico viene a ser 1,32, para el cual P es máximo, ¿no? Donde el P toma un valor de 1,78. También tenemos que es estable, ¿no? Para mayor a 0 viene a ser una potencia sincronizante estable. Una potencia reactiva también que, como ya expliqué, viene desde el ángulo de carga crítico para P mínimo hasta un ángulo de carga crítico para un P máximo. Y bueno, gracias por prestar atención. Este vendría a ser mi proyecto.